Buenos días. Bueno, lamento no poder estar con ustedes esta mañana, pero voy a compartir con ustedes el sermón que acompaña el taller de educación cristiana que di en la primera parte. Esta es la segunda parte del taller de educación cristiana. Para ser discípulos hay una base. Estamos hablando de educación cristiana. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la primera enseñanza para ser discípulos? Bueno, empieza en la Gran Comisión. La Gran Comisión es Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, yo estoy usando la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Entonces, en la revisión 1960, dice hacer discípulos. Entonces, vamos a examinar el siguiente punto para poder aclarar un poquito en cuanto a esto. Lo primero es donde dice, por tanto, id, pero en el original no es una orden, sino que más bien es un participio. Y lo que significa es yendo o conforme vais. En otras palabras, en sus entradas y salidas, en la forma que usted entra y sale, en todas estas cosas, entonces conforme usted va a ser discípulos. Ahora, lo que dice literalmente en la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria es enseñad a todas las naciones. Ahora, la palabra en el griego es martureo, que significa enseñar con el propósito de hacer un discípulo. Y está en modo imperativo. Entonces, está bien traducido en la revisión de 1960, hacer discípulos, porque eso es lo que significa literalmente, enseñad a todas las naciones con el propósito de hacer un discípulo. Luego dice bautizándolos y luego enseñándoles. Los dos son participios. Ahora, un participio es un complemento. En griego, en gramática, le llaman verbal. Es algo que complementa o termina el sentido del verbo. El verbo aquí es enseñad a todas las naciones con el propósito de hacer un discípulo. Entonces, en complemento, bautizándolos, enseñándoles. Ahora, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, significa que es una iglesia que tiene la autoridad para hacerlo, de manera que cuando bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es como si realmente, literalmente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo estuviera haciendo, porque esa iglesia recibió la autoridad desde Jesucristo cuando Él organizó su iglesia durante su ministerio y ha mantenido a través de las edades la sana doctrina y la línea bautismal. Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que también es un participio. Entonces, en el griego. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que a través de estas dos cosas, bautizándolos, enseñándoles, podemos identificar una verdadera iglesia del Señor. Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y luego enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que entre el bautismo y la sana doctrina es que podemos identificar una verdadera iglesia de nuestro Señor. Ahora, la enseñanza entonces que nosotros vamos a impartir. En la primera parte hablamos de la educación cristiana y cómo hacerlo a través de las diferentes agencias o a través de los diferentes departamentos, a través de las diferentes sociedades que el Señor nos ha dado para que podamos trabajar en nuestras iglesias. Y entonces hablemos ahora acerca de la enseñanza que se da, o sea, el contenido. En la primera parte vimos cómo organizarse para hacerlo. En la segunda parte, o sea, ahora estamos viendo la enseñanza. ¿Cuál es el contenido? Entonces, lo primero que quiero que veamos es que la enseñanza debe ser sustanciosa. Según de Timoteo 2, 14 y 15, dice, recuérdales esto, requiriéndoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Entonces, muchas veces en las iglesias, trágicamente, lamentablemente,
lo que se hace es enseñar otras cosas que no es la sana doctrina. Entonces, requiriéndoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, no se pongan a discutir sobre el parecer de cada uno, ni tampoco expongan lo que cada uno piensa. Es que yo creo, yo pienso, a mí me parece. Aquí no cabe eso. Aquí lo que cabe es lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice Pablo, recuérdenles esto, requiriéndoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, antes lleva a los oyentes a la ruina. Ahora, el versículo 15 es un buen versículo para memorizar de memoria. Digámoslo juntos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, procura es un verbo, está en el modo imperativo, y luego dice cómo debe hacerlo. Procura con diligencia, o sea, póngale atención, póngale cuidado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, ¿cómo puede uno presentarse ante Dios aprobado? Bueno, enseñando a través de la enseñanza y a través del estilo de vida. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o que divide bien la palabra de verdad. Ahora pasamos a 2 Timoteo 2, 24. Mas el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, aquí estamos hablando dentro de una iglesia del Señor y está poniendo los requisitos para ser un pastor, un obrero, un siervo. No debe ser contencioso. O sea, no debe... Yo recuerdo cuando era niño, crecí en California, y ahí tenían la costumbre, si alguien tenía ganas de pelear, entonces lo que hacía era que se colocaba aquí sobre el hombro un palito, de esos palitos donde viene el helado, la paleta. Entonces se ponían aquí en el hombro un palito, y entonces le decía a la persona con quien tenía ganas de pelear y estaba buscando una excusa, le decía, bótalo. Y entonces eso era suficiente para darse de puñetazos. Entonces, que no sea esa clase de persona, dice Pablo, apto para enseñar. Ahora, apto para enseñar significa que tiene el don de enseñanza. Hay personas que saben mucho, pero no lo pueden comunicar, no saben enseñarlo. Entonces necesitamos personas que no solamente sepan, sino que sean aptas para enseñar, que sean comunicadores, que sean personas que realmente están aptos para enseñar. Luego dice sufrido. Sufrido significa que tiene paciencia, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Quien enseña no debe enseñar sin compromiso. Ahora, el compromiso es requerido en nuestras relaciones. Hoy estamos viviendo en un mundo donde no se quiere compromiso. O sea, las parejas primeramente viven juntas a ver si se convienen, y si se convienen, entonces ya a los días o a las semanas, meses, a veces años, se casan o no. Entonces no quieren compromiso, no quieren un pacto. Pero Dios pide que nosotros seamos personas de pacto, de compromiso. Y quien enseña debe estar comprometido. 1 Timoteo 3:2. Es necesario, pues, está hablando aquí del obispo o del pastor, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, pero luego dice apto para enseñar. Entonces puede tener todo lo demás. Puede ser marido de una sola mujer, puede ser sobrio, puede ser prudente, puede ser decoroso, puede ser hospedador. Pero si no es apto para enseñar, entonces haría un buen diácono. Pero no un predicador de la palabra del Señor, porque no sabe enseñar, no puede compartir lo que sabe. 2 Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, nuestro trabajo en la iglesia del Señor debe ser enseñar, pero también debemos preparar a otros para que enseñen.
porque algún día nosotros vamos a faltar. Además, es limitado lo que yo puedo hacer. Yo puedo hacer solamente lo que yo puedo hacer. Yo tengo 24 horas al día y no puedo trabajar las 24, tengo que descansar. Entonces, hay que buscar otras personas. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí tenemos 4 generaciones. Primeramente está Pablo, lo que has oído de mí, entre muchos testigos. Segundo está Timoteo, que está escuchando. Esto encarga a hombres fieles. Entonces, ahí está el tercer nivel, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ahí está el cuarto nivel. O sea, no solamente que sean hombres fieles, sino que sean también idóneos para enseñar también a otros. La enseñanza o la educación cristiana en una iglesia consiste precisamente en preparar y buscar obreros. Preparar para la vivencia cristiana y preparar para el servicio cristiano. Según de Timoteo 3, 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, el caso de Timoteo, el papá era griego, era gentil, suponemos que era inconverso, pero su madre y su abuela, ellos eran creyentes. Entonces, ellos le enseñaron la palabra. Ahora, ¿qué palabra le enseñaron? Bueno, evidentemente le enseñaron la palabra que había en ese entonces, el Antiguo Testamento. Y eso fue lo que él aprendió. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Nosotros debemos fijarnos de quién estamos aprendiendo las cosas y debemos tenerlos en alto honor, dice Pablo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Luego termina diciendo las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué sabemos nosotros de Dios? Lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Versículos 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repitamos esto. Toda escritura es inspirada por Dios. Y la palabra aquí en el griego es feromenoi, o sea, llevado en sus manos, inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea maduro o perfecto. Así que está hablando de que Dios nos da todo lo que necesitamos en su palabra para que nosotros lleguemos a ser personas de bien, que seamos personas para que lo honran y lo glorifican a Él, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Hasta qué punto prepara Dios al hombre en su palabra? Y la respuesta es enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 5:12 está hablando de los hermanos, está dirigido a los judíos dispersos, creyentes judíos. Y entonces el escritor de los Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. La palabra rudimento es lo básico, lo elemental. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita y no de alimento sólido, de carne sólida. Entonces, eran creyentes, pero seguían siendo bebés, seguían siendo infantes, nunca habían crecido, nunca habían madurado. Cuando un niño nace, es normal que tengamos que cambiarle las mantillas, es normal que se ensucie, es normal que tengamos que ponerlo a botar el gas, que erupte, a veces que nos vomite. Eso es normal. Conforme va creciendo, entonces empieza a aprender a usar el inodoro, ya no hay que cambiar las mantillas. Y conforme va creciendo, va aprendiendo algunas otras cosas también. El problema
es que una persona que ya debería ser madura sigue todavía con las niñerías, sigue todavía con las cosas de la infancia. Y ese es el problema que había con las personas que estaban recibiendo la carta a los hebreos. Debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Romanos 12, del 6 al 8. Teniendo pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Y aquí está hablando entonces de los dones, está en Romanos capítulo 12. Dios repartió los dones a cada uno como Él quería. Teniendo pues diferentes dones, según la gracia. Ahora, gracia es un regalo que no merece. O sea, nosotros no tenemos este don o aquel don porque lo merecemos. Es por gracia, porque Dios ha estimado que nosotros podemos usarlo. Dios nos ha capacitado, nos ha dado todo lo que necesitamos para usar los dones que Él nos ha dado. Teniendo pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y aquí está hablando de predicación también. Si el de servicio, en servir. Y luego dice, el que enseña, en la enseñanza. O sea, si tiene el don de enseñanza, entonces necesita enseñar. Ahora, el primer requisito para el que ha de enseñar, o el primer requisito para quien ha sido llamado para ser maestro o predicador, es prepararse. El llamamiento a predicar, el llamamiento a enseñar, es el llamamiento a estudiar. Debe estudiar, debe prepararse. Ahora, ¿puede prepararse por sí solo? ¿Llevar 20 o 30 años en hacerlo? O puede ingresar a un instituto, a un seminario, y entonces hacerlo, tener la formación necesaria en 4 o 5 años para luego seguir estudiando. Porque si usted cree que el diploma o el título que usted tiene debajo del brazo es, ya usted sabe todo, está equivocado. En el seminario lo que nosotros hacemos es equipar a los alumnos para que sigan estudiando. Luego sigue escribiendo aquí Pablo en versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, o sea, hágalo con denuedo, hágalo bien, el que hace misericordia con alegría. Ahora hay algunas personas que reparten, pero después se lo echan en cara. No, el que hace misericordia con alegría, gócese, alégrese de que Dios le dio la oportunidad de poder hacer misericordia y poder compartir con otros. Romanos 15, 4. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. 1 Timoteo 4, 13. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Fíjense el orden. Primeramente aprenda, luego comparta con otros. En la lectura primero aprenda, estudie, escuche. Luego en la exhortación y en la enseñanza. 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y la enseñanza. Repasemos ese versículo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Está hablando los ancianos de la iglesia. Mayormente los que trabajan en la palabra y la enseñanza. Ahora, dignos de doble honor se puede interpretar de varias maneras. Una manera que yo he escuchado es de que se toma el promedio de ingreso de toda la iglesia, incluyendo los que no trabajan. Y eso entonces se duplica. Y va a ver que eso es apenas un poquito más, normalmente. Eso es apenas un poquito más que el promedio de entrada de la iglesia.
Luego dice en Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todos los bienes al que le enseña. Entonces debemos nosotros estar agradecidos con la persona quien nos enseña y debemos darle las gracias. Don Chin en el seminario, él siempre tiene la costumbre de recoger una ofrenda y echarla en el bolsillo del expositor. Y él dice muy claro, esto no es pagándole lo que está haciendo, sino dándole una muestra de agradecimiento. Bueno, esto es bíblico. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todos los bienes al que le enseña. Entonces, dele gracias a Dios por lo que ha aprendido y también comparta con estas personas de sus bienes para que ellos puedan también recibir entonces lo que usted está disfrutando en su propia vida. 1 Timoteo 4, del 6 y 7. Si esto propones a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mas desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Nosotros entonces, cuando somos maestros, cuando somos predicadores, cuando somos docentes, cuando tenemos otras personas a nuestro cargo que estamos enseñándoles, debemos hacerlo en una forma seria, basarnos en la palabra de Dios. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, o sea, cuentos de viejas, chismes, y ejercítate para la piedad. Y es lo que siempre debe haber un compromiso de parte de la persona quien tiene en su cargo la vida y la enseñanza de otras personas. 1 Timoteo 4, 8, 9, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, pues por esto aún trabajamos, dice 1 Timoteo 4, 10 y 11, por esto trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Entonces, a veces somos perseguidos, sufrimos oprobios, sufrimos críticas, ataques. Si nosotros enseñamos la sana doctrina, vamos a ser atacados por los que no creen en la sana doctrina. Si nosotros vivimos una vida santa, pura, separada, vamos a ser criticados por aquellos que viven una vida licenciosa, una vida ligera. Y entonces, no importa lo que nosotros hagamos de bien, siempre habrá alguien que no esté de acuerdo con lo que estamos haciendo. Y por eso Pablo dice, pues por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nosotros debemos esperar no la alabanza de los hombres, sino la premiación que el Señor nos da, premios, galardones y coronas que vamos a estar recibiendo en el tribunal de Cristo, con el propósito de poder echarlos a los pies de nuestro Señor. Primero de Timoteo 6, los que tienen ambos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos. Existía ese peligro. Está hablando aquí de los esclavos. Pero nosotros también, si nosotros tenemos personas aquí con quienes estamos trabajando, a veces creemos que porque son nuestros hermanos en Cristo, entonces debe ser diferente el trato. No, no es así, dice Pablo. Los que tienen ambos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Y Pablo entonces dice esto, enseña y exhorta. Si alguno enseña otra doctrina y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, sino que está enloquecido acerca de disputas y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, disputas vanas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tienen la piedad por fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice Pablo. Así que Dios lo ha llamado a predicar, Dios lo ha llamado a enseñar,
Dios le ha encargado a otras personas que están aprendiendo a los pies suyos, entonces debe hacerlo en una forma comprometida y no dejarse enredar por las cosas que lo rodean. Juan 16:13 habla del Espíritu Santo. Y con esto ya voy a terminar. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Estas son palabras que Jesús pronunció poco antes, pocos minutos posiblemente antes de ir. Algunos dicen que él iba caminando hacia el Monte de los Olivos cuando él dijo lo que está ahí en los últimos capítulos, estos capítulos de Juan, capítulos 13, 14, 15, 16, 17. Entonces dice aquí en el versículo 3 del capítulo 16, pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Jesús estuvo con ellos 3 años y medio, pero no pudo decirles todo, porque no estaban listos para recibir todo. El Espíritu Santo iba a terminar la enseñanza. Entonces nosotros hoy también podemos depender del Espíritu Santo, porque dice, así como a los apóstoles el Espíritu de verdad guiaría a los apóstoles a toda verdad, igualmente nosotros hoy, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, guiará a todo creyente, a toda la verdad. Si nosotros estamos dispuestos a abrir nuestra mente, si estamos dispuestos a dejar atrás las malas enseñanzas que hemos recibido tal vez de otros y depender solamente de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad. Dice en 1 Juan 2:27, y con esto termino, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora el verbo está en permanecer en Él, está en modo imperativo. La unción, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro espíritu. Y nosotros como creyentes entonces tenemos la unción. La unción es la iluminación. El Espíritu Santo nos da para que podamos entender la palabra de Dios revelada y podamos aplicarla a nuestras vidas. Y Juan dice en 1 Juan 2, versículos 20 y 27, no tengo el 20 aquí, pero también el 27, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros. Ahora, el Espíritu Santo permanece en nosotros, la unción permanece en nosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os ha enseñado, ahora sí viene el modo imperativo, permaneced en Él. O sea, Él permanece en nosotros, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de permanecer en Él. En otras palabras, de depender de Él, depender de su enseñanza, depender de la unción para poder entender, aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y por ende también a la vida de las otras personas. Así que necesitamos nosotros usar estas palabras para poder ser buenos maestros, buenos predicadores, personas que comparten la palabra de Dios, que nosotros podamos así, que Dios nos ha dado lo que necesitamos, entonces ser serios en la enseñanza de la palabra de Dios. Las herramientas que Dios nos ha dado a través de la educación cristiana, debemos usarlas para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque has confiado en nosotros. Nos salvaste, nos redimiste, nos diste tu apellido, nos hiciste parte de tu familia, entraste a nuestro espíritu que estaba muerto, le diste vida, y desde ahí trabajas en nuestra vida. El alma, que es mente, sentimiento, voluntad y conciencia. Y nos has dado el don de la enseñanza.
Señor, que podamos usar este don y usarlo para tu honra y para tu gloria, que no creamos que nosotros somos algo. Simplemente somos hijos tuyos, salvados por la gracia del Señor, redimidos por la sangre del Cordero, que nos has dado a nosotros el don de enseñanza, a otros dones, que podamos usar el don o los dones que tú nos has dado para tu honra y para tu gloria, porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.